Bueno, seguimos hablando sobre el tema Artemio, por supuesto, y vamos a aprovechar también de tocar algunos temas de coyuntura. Esta mañana está con nosotros Luz Salgado, congresista de Fuerza 2011, y Daniel Mora, congresista de Perú Posible. ¿Cómo están, congresistas? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos. Muy buenos están con días. nosotros. Gracias. Su punto respecto a lo que, digamos, el trabajo que se está haciendo con Artemio. Se ha mencionado que la Junta Médica le iba a dar de alta, iba a ser trasladado ya a la DIRCOTE para que empiecen las investigaciones, ¿no? Porque hay un plazo de 15 días para iniciar precisamente con estas investigaciones. Sin embargo, se va a quedar todavía en el hospital. Creo que los 15 días, la ley creo que señala 15 días para los interrogatorios correspondientes desde su detención. El problema creo que no está considerado en la ley, yo no soy abogado, ni jurista, ni mucho menos, pero señala de que el plazo comienza a correr a partir del momento de su detención. Sí, el doctor Ibaceta ayer también nos comentaba Entonces, que hay un vacío legal ahí. Hay un vacío, ¿no? allí, ¿por qué? Porque no se dice si está herido, si Así hay que es. recuperar, si después de su recuperación pasar los 15 días en interrogatorio. Pero lo que sí dice taxativamente la ley es de que son 15 días de su detención. ¿Cómo podrá resolverse este tema? Porque no creo que haya sido herido en forma tan fácil, ha salido el tema en menos de un día. Porque evidentemente ha sido herido con perdigones. Parece que se ha puesto las manos para que no lo puedan herir en forma más considerable. Pero de ahí salir de su estado crítico tan rápidamente no me parece que sea lo más adecuado. No creo que Debe quedarse todavía en el Debe hospital. quedarse, creo, un poco más. Y creo que tienen que tomarse todas las precauciones para que el Estado peruano no se vea acusado por ninguna de estas argucias legales que acostumbran tener estos grupos terroristas, porque sabemos muy bien que tienen todo un cuerpo jurídico que ya está preparando qué es lo que puede errar el Estado para luego ir con eso para su defensa. Tienen que tomarse las precauciones para que él esté en condiciones, con presencia de la Fiscalía, inclusive de la Defensoría de Derechos Humanos y qué sé yo, a la hora de que se le tomen las manifestaciones. Claro, Lo hemos ¿qué pasaría, visto. ¿no es cierto? Si pasa, Sí. por ejemplo, 5 días en el hospital, él dice, me quedan 10 días. Y si nosotros nos sobrepasamos, vendría la acusación de que se han vulnerado sus derechos, ¿no es cierto? Y sí, y lo otro También. es de que creo, como bien ha dicho el general Mora, el hombre ha salido hablando, lo hemos visto, ¿no? Y no debe ser tan grave el tema que tiene, se está manejando bien el hospital. Algunos nos llama la atención el exceso que se comete, inclusive de acariciarlo un poco, de taparle la cara, pero... ¿A quién se refiere el ministro Lozada? La foto Creo que no fue lo más conveniente. no fue lo más conveniente porque la población está indignada, estamos indignados. Estos elementos, que esto tengo que recalcarlo y creo que el general Mora me va a apoyar, tenemos que hacer una campaña pedagógica porque no es posible que algunos medios de comunicación nuestros y extranjeros sobre todo, los llamen subversivos, alzados en armas, guerrilleros. No, estos son terroristas y mezclados con el narcotráfico. Tenemos que ser muy claros y los medios de comunicación, yo como periodista lo digo, no podemos pues jugar en contra del Estado. ¿Qué estamos haciendo acá cuando les decimos guerrilleros? Oye, les estamos dando una condición que no la deben de tener y no la tienen porque no lo son. Son delincuentes terroristas. Ahora, ¿usted cree que estas imágenes que se dieron a conocer, él en la camilla, siendo trasladado, cuando le limpia la cara, lo están victimizando de una u otra forma? En alguna forma. En alguna forma, en todo caso, se le está dejando a la población una sensación de que, bueno, está bien por otro lado, porque esto no sirve para cubrir la imagen exterior de que se le está tratando con todas las consideraciones del caso. Pero no debemos exagerar, ¿no? Porque, oye, están en un pabellón que es de oficiales, ya está bien. Pero todos los suboficiales también quisieran tener las mismas ventajas comparativas que está teniendo este sujeto. Y aquí yo creo que los peruanos tenemos que estar en un solo lado, todos juntos, al margen de cualquier partido político. Y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación yo creo que tiene que el gobierno y el presidente Ollanta llamarlos a todos y decir, oye, un momentito, ¿para qué lado están jugando? A mí no me pareció nada correcto, por ejemplo, que la República haya delatado con los apelativos que tienen estos policías de inteligencia los nombres verdaderos de los que han capturado ahorita a este terrorista. Han puesto en peligro no solamente la acción de inteligencia, han puesto en peligro a la familia
y estos personajes ya han sido anulados porque los han puesto con foto, con nombre, con apellido, un poco más, y la dirección de su casa. Si me permites, este Sí. tema es fundamental, yo ya lo declaré que va a llegar. No es posible que se hagan las fotos de estos mayores que por figuretismo, porque eso es lo que pasa y que generalmente ha pasado en la policía. La policía generalmente, antes del operativo, está llamando a la prensa. El éxito de esta operación ha sido primero que se ha trabajado en forma conjunta, Fuerza Armada y Policía, a través de un centro de operación de inteligencia conjunta que se creó en agosto, el plan Constellation, que se llamó, y el plan de Operaciones Perú, que era para capturar a Artemio. O sea, han dado resultados, pero han dado resultados por el secretismo, porque se ha cuidado mucho que las operaciones fueran en total secreto, que no se determinara qué se está haciendo, pero sin embargo, saben la cara de los dos mayores, los ha anulado por completo, como dice Luz Salgado, ha puesto en riesgo, están poniendo en riesgo a la familia. ¿Ustedes han visto algún efectivo de Chavín de Huántar salir en los periódicos? Nunca. Pero, desde que se realizó el operativo, después de 15 años creo que han salido algunos comandos, pero nunca salieron sus fotos. Yo he tenido un sobrino ahí en el operativo de Chavín de Huántar, nadie lo conoce, y fue el que hizo el boquete en el techo, que tiró la bandera, que podría haber salido en todos los... Ahora, según ¿Sabe qué pasa? Que esto es falta de profesionalismo. Pero Ahora, Daniel, según- también es el medio que tiene que tener criterio, qué saca y qué no saca, porque si alguien dio este dato, o hubo un soplón, o bien como tú dices, por figuretismo, eso hay que corregirlo. Si me permiten, respecto a ese tema de los nombres de René y Vika, básicamente, Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Bueno, según el diario Comercio, lo que se decía es que el mismo Artemio ya sabía quiénes eran, conocía de los nombres hace bastantes Artemio, años. pero no el Artemio. resto, ni su cara. Es como la cara de Artemio no se conocía hasta Recién el la hemos 2003 visto y totalmente. el 2004 nosotros descubrimos cuál era su cara, porque tenían 7 identidades. Alguien en el Ministerio del Interior mostró esa foto que la teníamos guardada porque Artemio no sabía que ya conocíamos su cara y que facilitaba las operaciones. Sin embargo, alguien por figuritismo dijo, acá está la foto. Nos malogró todo el tema, porque se puso a buen recaudo, ¿no? Porque ya conocíamos su identidad. Es igual cuando se comienza a detectar cuál es su voz. Y a través de la inteligencia de comunicaciones, con sintetizadores, comienzas tú a buscar la voz. Y así fue como hemos capturado. Entonces, Pero yo- son yo quiero tremendos decirles problemas. algo con honestidad. O sea, puedo entender sus opiniones y además desde el lugar donde están parados, ¿no es cierto? Desde el espacio de la política, del Congreso, desde el espacio de la ex milicia, ¿no es cierto? Pero cuando uno está parado en el espacio periodístico, el periodista que intenta ser honesto con su público y con la información, si se pone a ser juez, ¿no es cierto? Y a decidir si lo que pone o lo que pone va a beneficiar a X o a Y, termina por convertirse en un censor de la información. El periodista puede hacerlo. Déjame terminar. El periodista más honesto es el que muestra la información que provee de sus fuentes. Es la propia policía y la Ese propia es el Fuerzas tema. Armadas las que no deben filtrar Ese es las el fotos tema. de sus Carlos, hombres. hablo de Ese es el profesionalismo. tema. Carlos, llamemos entonces la atención, porque este es entonces un trabajo que se ha hecho con inteligencia. Impecable. 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 Entonces hay detalles que están fallando y aquí tenemos que decirle al Miren la ministro foto del Acá está la foto del Interior, Comercio Todo importada. el equipo ahí. al Está ministro todo del el Interior, equipo. decirle, estas cosas no pueden Así pasar es. por la Así propia es. seguridad. Están equivocados, está bien, hay que llevarse los lauros todos y todos. Felicitamos a nuestra policía, felicitamos a nuestras Fuerzas Armadas. Yo siempre he sido una firme defensora de ellos en los momentos más aciados, cuando muchos de ellos han sido acusados, ajusticiados. Pero les digo sinceramente, tenemos que saber, para defensa del propio Estado, qué es lo que se conviene sacar y qué es lo que no conviene sacar. Y al periodismo también. Yo como periodista digo, oye, este es un tonto, por figuretti, está poniendo en peligro. Entonces, es criterio. Y yo creo que los periodistas nos enseñan eso, Carlos. Sí, pero ahora a tener hay- criterio, y antes de sacar el boom o hacer el rating por B, mayor venta, tenemos que saber qué es lo que le conviene al país. Sí, pero hay un tema de resentimientos también. Yo recuerdo, y ustedes lo deben recordar también, cuando estuvo trabajando el GEIN, efectivamente fue un trabajo de largo aliento, ¿no es cierto?, de gente de inteligencia, y solamente hay un video donde sale Abimael cuando ha sido capturado, y sale con Ketín Vidal, ¿no es cierto? Los periodistas o las personas que han podido conversar con miembros del GEIN dijeron, nosotros nos cubrimos, nosotros protegimos nuestra identidad precisamente para seguir con el trabajo, pero perdimos también, ¿no es cierto?, esos laureles porque se los negaron, ¿no es cierto? Y con justa razón, ¿no? También podría ser el eso. trabajo profesional, Ajá. por eso digo es falta de profesionalismo, es el trabajo de equipo, no es una persona.
no es un solo eslabón de la cadena, es toda una cadena. Pero es que los hombres y en las este caso, mujeres por de ejemplo, inteligencia saben que no hay laureles públicos, claro, que los laureles, así ¿no es cierto? Así es la inteligencia. Pero claro. Y el jefe sí, que es el Así es. invisible, que te Así invita, es. sí sale pues. Así yo pienso lo mismo. Claro. Sale, pero el resto de la cadena no sale. Ellos internamente tienen sus premios, sus promociones, Así lo es. que sea. Sí, pero ellos- ¿cómo vas a identificar quién fue el topo? No, eso ¿Cómo puedes identificar quién capturó, quién fue el que captó al topo? Pero ahorita ya se sabe, ¿eh? Ahorita Ya lo se sabe, filtran. pero eso ha puesto en peligro. Sí, pues. Y los ha anulado para futuras operaciones. Así es. Empezar de nuevo todo, además, ¿no? Pues ese es el Ahora. problema, que cuesta años. Años, dinero y... Quiero- Así es. Este es un ¿Qué trabajo queremos? de Estado, como digo, de largo aliento y en el que se tiene que ir corrigiendo estos detalles. Por supuesto. No hemos acabado todavía. Cuando a mí me dicen, ya acabamos con el tema del Guayaga, no, por favor. Nosotros que lo hemos vivido de cerca decimos no. Ahí quedan algunos mandos. Y esos mandos también por protagonismo, también por ganar dentro de sus huestes el cargo que ellos han estado anhelando, van a tomar, van a ocupar esos espacios. No podemos descuidar Guayaga, no podemos descuidar el BRAE y tenemos que seguir con este trabajo que tiene que ir en equipo y con una presencia de estados urgente. Ahora que hay recursos, mira, eso es un plan de hacer obras, pero a millón en esas poblaciones con los núcleos ejecutores, por ejemplo, que nosotros trabajamos, cuando no podía haber presencia de Estado porque el terrorismo, el narcotráfico te malograba el proyecto. La población, tienes que ganarte a la población. de Quien acuerdo. gana a la población está ganando la Pero le voy a batalla. decir una cosa más, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que la gente como nunca se ha sentido más orgullosa de su policía y de sus Fuerzas Armadas porque el Estado peruano mostró superioridad moral al no asesinar en el monte a Está bien. un sujeto que está Totalmente herido. ¿No están de de acuerdo acuerdo. conmigo? Está bien, está A la bien. cárcel 30 años, Está o lo que bien. haga falta, ¿no es Y la cierto? Sí, está bien. internacional. Ahí Así está es, Abimael Guzmán. Ese es un Estado, que ¿no es si se cierto? hubiera Que dicho- respeta los derechos humanos. Lógico, pero es que si hubiéramos asesinado a Abimael Guzmán, este es el momento que sería el gran héroe. Fujimori lo pensó con Montesinos Por en algún momento. supuesto. ¿ah? No, Montesinos yo se no lo creo. planteó. Bueno, de Acuérdese- repente algunas acuérdese voces del tipo, subieron. Bueno, yo te digo, nosotros lo pensamos. Ah, Cuando ¿ve? ocurrió lo de Tarata, ¿qué es lo que decíamos todos? ¿Por qué no matan a esos terroristas? No lo decíamos todos en la Siempre calle. fue el No objetivo seamos, capturar a Artemio no seamos Vivo. hipócritas. Cuando ocurrió lo de Tarata, decíamos que los maten. Además, Vivo te sirve ¿No? más en términos de inteligencia Por también por la supuesto. información que puede proveer, ¿no es Polay, cierto? Feliciano, todos eso no se les ha capturado vivo, ahí está. Y la Ahí está. demoralización de sus huestes es mayor cuando se le captura vivo. Ahora, Verlo así a sus huestes es tremendamente desmoralizador. Ahí empieza a quebrarse Abimael Comienza Guzmán. a quebrarse, el desbande se viene de todas maneras. Y hubieron hasta Pero 3 no facciones. podemos bajar la guardia ni ser triunfalistas. Al contrario, en este momento que ya se capturó Artemio, que es una gran eslabón de la cadena, debemos intensificar, aunque les parezca mentira, las operaciones de inteligencia, las operaciones militares y policiales. No se ha capturado todo el armamento. Cuando nosotros hemos visto en televisión había como 50 hombres bien equipados, con su armamento, con sus ametralladoras, etcétera. No hemos capturado ni siquiera el 10% de todo ese armamento. ¿Dónde está ese armamento? ¿Dónde está esa persona? Comenzar la persecución y comenzar simultáneamente la etapa de consolidación. ahora se va a saber exactamente si realmente estaban peleados, digamos, las huestes del BRAE con las huestes del Guayaga, porque se ha mencionado que hay un grupo Siempre que se lo está han trasladado. estado. En el 2009, las huestes de que los Quispe Palomino trataron de ingresar al Guayaga. Querían apoderarse de todo el Valle del Guayaga. Hubo gran resistencia porque Palomino, Artemio tenía gran influencia sobre todos los cocaleros. Era el gran intermediario entre los cocaleros y los narcotraficantes. Fueron rechazados. O sea, no nos cabe duda que los Quispe Palomino intentarán ganar ese espacio. Por eso digo que las fuerzas del orden, el Estado, debe ganar el espacio rápidamente. Qué interesante sería que ustedes dentro de 6 meses convoquen otras reuniones y vean qué se ha avanzado en el Guayaga. ¿Se instalaron comisarías? ¿Modelo? Presencia del Estado, infraestructura, desarrollo económico, erradicación de cultivos, más operación de inteligencia, más capturas. Comisario Salgado, usted quería mencionar algo. Sí, y yo quería decirle que aquí hay que hacer todo un trabajo en conjunto. Tiene que haber una articulación entre lo que es combate a las drogas, ¿no? Con interdicción, con control de insumos, pero también tiene que haber un combate, si se quiere decir combate, un trabajo ideológico de los partidos políticos, También. la presencia de Estado, empezando con nuestros colegios, para llamar a las cosas por su propio nombre. Yo ayer me he enterado que en un libro, por ejemplo, de Santillana, de primaria, nos acusan a los fujimoristas de haber atentado contra el ojo que llora.
Y yo salí a reclamar sobre esto porque no fueron los fujimoristas quienes hicieron ese atentado en algún momento, y sin embargo en un libro lo ponen. Ni siquiera la policía ni el Poder Judicial que hicieron las investigaciones se atreven a decir una barbaridad como esta. Y en unos libros de Santillana vienen a decir que los fujimoristas somos ultraderecha y que estamos en contra del ojo que llora. Y no toman en cuenta a los familiares que se sienten indignados porque han sido colocados sus nombres junto con los de los victimarios. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas las tenemos que corregir, llamar a los terroristas por su nombre y que no tengan temor. A mí me da risa cuando algunas personas dicen, ¡ay, los subversivos! No, los terroristas. Que no tengan miedo de decir esas cosas y hacer un trabajo en universidades, Carlos. No Mira, sé si Carla, ustedes tienen la misma las preocupación universidades hay, ahorita, perdóname que te diga una cosa. Sí. Yo me acabo de enterar porque tengo una persona que trabaja con mi madre que está enferma, viene de Guarochirí y me dice, señora Luz, usted que es congresista tiene que saber. Daniel, aquí nomás en Guarochirí, en Millotingo, la semana pasada ha entrado un grupo de 15 terroristas de Sendero Luminoso y miren con la inteligencia que entran, les he dicho, nosotros somos los amigos, no queremos maltratarlos, pero estamos en nuestro trabajo, dennos gallinas, dennos carneritos, a la buena, ¿no? A la buena, si les han dicho que ellos están en un trabajo por la justicia social, para que lleguen las cosas a su pueblo. Atención, entonces, el Ministerio del Interior, policía, no eran autoridades, que usaban el no, les dijeron inmediatamente que eran de Sendero Luminoso y los trataron muy bien y esperaron que ellos les entregaran los animales, no se los quitaron, esperaron. O sea, miren ustedes esta estrategia que ya están utilizando aquí nomás en Lima. Esto es Guarochirí en Lima, ¿no? Ahora, me preocupa lo siguiente, capturado a Artemio, y en el supuesto que su gente comience a disiparse, a abandonar, digamos, el monte poco a poco, finalmente hay un poder corruptor del narcotráfico que necesitará nuevos guardaespaldas para cautelar su negocio. Definitivamente. Y eso me preocupa muchísimo. Ocupar el espacio. Por eso decimos que y vas a coger a muchachos probablemente sin trabajo y sin posibilidades de futuro para justamente ser sus guardianes. Por eso la acción del Estado debe ser inmediata. Porque el narcotraficante él no va a dejar su negocio. Así es. La plata forma líderes rápido. O sea, se ha perdido un liderazgo importante de Artemio, pero la plata te digo que lo forma rápidamente y lo conmueve. Entonces, el narco es el principal problema. Sin bandera, los sicariatos. Acá consigues sicarios tú por 50 soles, 100 soles. Bueno, pero entonces, la plata ha sido también el motor para aquellas personas que estaban metiéndose dentro de la organización con Artemio. Es así donde ha llegado poco a poco, ¿no es cierto? Es cuando él empieza a perder a sus huestes y comienza a llamar a más gente que ya no tenía la doctrina de Sendero, por supuesto, pero por el sino dinero, el tema del dinero, ¿no? Sí, asalariados. Te cuento, cuando nosotros visitamos a Coayacu, toda esa zona, puedes creer que muy pocos sabían que había recompensa por Artemio. Nosotros comenzamos a volantear con el comando conjunto, cientos de miles de volantes se tiraron por toda esa zona de recorrido de Ucayacu, Guayaga, para que la gente se enterara que habían 5 millones de dólares más 1 millón no sé dónde por otro lado, para que se enterara, porque eso era un caramelo tremendo en nuestro país. Bueno, y tiene que ser Radio Nacional del Perú, tiene que tener una antena que por ejemplo, trabajar el tema porque no solamente dice, voy a dar 5 millones, acá en Lima todos, te aseguro que muy pocos sabían, en Lima inclusive, que había una recompensa de 5 millones. Ni lo sabían, menos en la zona. Acaban de anunciar a Estados Unidos que va a poner 5 millones más para el tema del ORAE. Y aquí yo he escuchado también una discusión ética de algunos periodistas decir, bueno, y es válido la recompensa, por favor, no seamos ingenuos. No, el tema está en la discusión. La recompensa está en todos los países del mundo. En todos los países del mundo y nadie es agredido. Ahora falta que nosotros seamos enjuiciados por haber aceptado recompensa. Ahora, como Estado. No puede ser. No seamos tan ingenuos, por favor. Una cosa es la recompensa, totalmente válido, y otra cosa el aporte que Estados Unidos da para la lucha contra las drogas también, que se ha reducido. ¿Por qué? Porque el Perú ha pasado a ser un país ya de desarrollo mediano. No, pero fundamentalmente tampoco podemos nosotros estar sujetos en la estrategia contra el narcotráfico, exactamente, ¿no? A las donaciones internacionales. Pero ellos son responsables de la demanda, General Mora. También Europa, por el tema del narcotráfico. ¿Dónde están? Europa tiene que bajarse, porque ahora más es la exportación. Hay una corresponsabilidad, pero el Estado peruano, o el consumo ha aumentado 200 veces. De acuerdo. Lo nuestro es lo nuestro. Así es. Pero la cooperación internacional tiene que jugar su partido acá. Y 5 millones a mí me suena poco. Definitivamente. En esa operación, la cooperación internacional, y lo decía el general Hidalgo, fue fundamental, digamos así, el tema de la cooperación internacional.
nacional. Por ejemplo, Ellos son los Más allá de la principales, recompensa. ellos son los principales, digamos, clientes Así de estos es. delincuentes. Claro. Tienen que darse cuenta que un país que está haciendo todos los esfuerzos, porque lo estamos haciendo, por salir adelante, tiene que tener el apoyo de quienes no controlan en primer lugar sus fronteras como debe ser. Porque a mí siempre me preocupa, oye, aquí se trata de controlar, no tenemos todo el equipo, por ejemplo, de la Marina para controlar el mar, las costas, O los ríos. porque por ahí El también río sale, Purímac, Elena, ¿no? tenemos Por ahí 6 también sale. overcraft nada más. Pero entonces, ¿qué pasa con las fronteras europeas, estos equipos sofisticados que tienen ellos? No, porque de ahí también hay gente que tiene lavado de activos. Entonces son mafias poderosas que están en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Europa. Por supuesto. A las cuales tenemos que enfrentarlas, no es fácil, pero tenemos que hacer un trabajo en este campo coordinado. Naciones Unidas está tratando de hacer esfuerzos, pero yo creo que no son lo suficientes. Fíjate, solamente para darte un ejemplo de lo que el Estado a veces es un poco despreocupado. La drogadicción en nuestro país se ha incrementado enormemente y ese era un gran problema, que no solamente aumentara la producción de la cocaína en nuestro país, sino aumentar el consumo. Claro. El consumo en nuestro país era bajísimo y ahora ha aumentado increíblemente. Se vende en todo el país. ¿Qué ha hecho el Estado, por ejemplo, por no considerar la drogadicción un problema de salud nacional? Solamente es un hospital. Y ves todos estos centros que han surgido, cientos Ilegales, de centros ¿no? ilegales, porque hay una necesidad y el Estado es incapaz que frente a la realidad reconocer que es un problema de salud nacional, que debe tomarlo como tal, y no lo toma el Ministerio de Salud como un problema de salud, De salud pública. de salud pública. Entonces, ese es otro gran problema. Y no debemos supeditarnos solamente a lo que nos da también el extranjero dice, ¿cuánto pone el Estado peruano y cuánto ponen los aportantes? Entonces, y se da esto en función de resultados. Es cierto, los Estados Unidos también han colaborado, aunque te parezca mentira, más que esos 5 millones, más nos ha dado en equipamiento. Yo, el ministro de Defensa, a mí me dio donaciones importantes en equipos. Igual la instalación del Centro de Operación de Inteligencia Conjunta fue con equipos donados por los Estados Unidos. Usado, es cierto, pero buenos equipos para la interceptación de comunicaciones que están funcionando en forma excelente y con su asesoramiento. Eso cuesta más que muchas digamos, cosas. el poder corruptor del narcotráfico, la tecnología que tiene, se puede convertir con equipos de segunda mano en general. Por supuesto. ¿Cuál pero es el compromiso mire, pues, de Estados imagínate Unidos los radares, Claro. y de Europa? ¿Por qué no podemos hacer interdicción, por Así ejemplo, es, aérea? así es. Que tuvo buenos resultados en la época de Fujimori, porque hay que decirlo. Que hizo Menos bajar... mal que reconoce. Pero lo bueno que hay que eso sí, reconocerlo. hay que reconocerlo. Entonces, ¿qué pasó? Eran también radares antiguos. Sin embargo, en el país tenemos a UDMA, que fue el diseñador del más grande radar horizontal del mundo. Tenemos equipos de ingenieros que pueden hacernos radares. Tenemos un equipo de investigación y desarrollo tecnológico en la Marina que está desarrollando un radar y nos falta 5 millones de soles para terminarlo. Increíble. Tenemos un equipo en la Fuerza Aérea que está desarrollando ya, tenemos un radar de 80 kilómetros, necesitamos un poco más, se necesita también una cantidad, y hemos juntado esos equipos ahora a un centro integrado de investigación, lo tenemos años. Y estamos pidiendo que nos presten un radar usado, que no, porque si no, no podemos. Nosotros más o menos derribamos más de 130 aeronaves colombianas cuando se hizo la interdicción aérea. En el BRAE se ha aumentado la eficiencia en la captura de insumos químicos, se han cerrado 100 grifos, etcétera, Pero no ha sido suficiente. pero no es suficiente. Entonces la parte aérea, la parte marítima no la controlamos. La DICAPI, que es la Dirección de Capitanías de la Marina de Guerra, tiene una función policial en toda el área acuática, pero requiere por lo menos unas lanchitas buenas. Ayer el ministro de Porque Defensa, requiere controlar los ríos, no hay plata. el ministro de Defensa brasilero ha anunciado con el ministro de Defensa Otárola en Brasilia la compra de 10 Super Tucanos para la Fuerza Aérea por $150 millones. ¿Qué les parece esta Me posibilidad? parece muy caro Vale, al principio. caro. Me parece muy caro porque ese proyecto lo hemos dejado nosotros. Estuvimos todavía en tratativas. Hicimos primero un convenio con Corea del Sur. Colombia tiene 18 Tucanos. Para fabricar Ecuador, 24 aviones acá en el Perú. Es una diferencia notoria. Pero es un buen avión, ¿no es cierto? Para la Sí. lucha Sí, de Tucano es narcóticos. buen avión. Claro que sí, pero Daniel, perdóname. Se iban a modernizar 10 Tucanos. Los Tucanos están inoperativos. Y se iban a comprar 10 Super Tucanos o 12 Super Tucanos a condición de que nos dieran la tecnología para modernizar los Tucanos que están, eso se llama OCSEP y se llama compensación industrial. El Perú en la situación que está, que no tiene recursos, tenemos que tener tecnología para hacer algunas cosas. Ya la Fuerza Aérea ha hecho aviones.
desde 1936. Hemos hecho un avión, el Kuntur, queríamos hacer Kuntur 2, nos falta el diseño de alas. Tenemos que tener tecnología con cada adquisición que se haga. Daniel, sí, yo lo que quiero decirle a Daniel es de que lamentablemente, desde la época de Toledo, lo que se ha hecho es recortar presupuestos para las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas Policiales. Se han cerrado bases antisubversivas y se ha desprestigiado tanto que cuando se trataba de pelear el presupuesto en economía para darle casualmente equipamiento, teníamos toda una campaña en contra. Eso se tiene que revertir, Daniel, y tú has sido consciente de eso. Totalmente de acuerdo. Grave Inclusive, error que se les dejó hasta sin energía este eléctrica año también ha bajado en términos a las reales el Fuerzas presupuesto Armadas. de la Fuerza Armada con relación al año anterior. Pero con lo sucedido con Artemio, digámoslo así, ¿no es un aliciente para el mismo Estado, para el mismo gobierno? Tiene que hacerse sacar cara inversión por sus en Fuerzas defensa, Armadas en y la seguridad Fíjate que nacional. estamos 25 años peleando por la cuestión de remuneraciones. Bueno, el Tucano desde el 81 no se renovaban No, Tucanos. y ya no se producen tucanos. Se produjeron 636 tucanos a nivel internacional, ya Brasil no los produce. Y ese es el gran problema con los tucanos que tenemos actualmente, no hay repuesto. Por eso el tema fundamental, si es que hacemos el convenio con Brasil, es modernizar los tucanos con las nuevas tecnologías. Pero el ministro de Defensa, Jobim, ya había anunciado en el año 2011 que la venta se producía, pero algo se frustró en la Fuerza Aérea. ¿Qué habrá pasado en Estos problemas de en el transparencia, camino? estos problemas Ese es de el tema. transparencia en la adquisición de equipos hace que solamente que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales tengan tanta demora en adquisición. No podemos nosotros permitir que esto siga ocurriendo. Ahí tiene que intervenir Contraloría. Yo siempre he dicho que intervenga Contraloría, el MEF y los equipos de logística de las Fuerzas Armadas para que puedan hacer todo un trabajo en conjunto y puedan hacerse las compras en Pero bloque. es un tema de gestión. Es de gestión. Pero la es de solución, gestión. para mí, la solución es crear un centro de logístico de nivel nacional, ¿no? Que se encargue solamente de todo lo que es las compras. Las especificaciones técnicas deben darlo los institutos. Las pruebas del material claro, que se ese adquiera es su tema, deben ¿no? hacerlo los Así institutos. Pero los oficiales no pueden estar comprometidos en estas Totalmente. tareas. Se desprestigian a muchos problemas. Empresas que un no ganan rubro- siempre en un rubro donde protestan. se paga mucho Así es. Además. por la eso, compra. Por ¿no? eso es importante cuando se hace lograr fabricar acá piezas, para hacer participar la industria privada, la industria del Estado, El etcétera, negocio de las armas en siempre esta- es el que ha ¿Ves? tenido más estos temas de corrupción de funcionarios, ¿no? Y no es solamente en nuestro Porque país. beneficias es al a comprador nivel también. mundial. Pues siempre el que pierde, siempre te va a hacer problemas. Y ahí, en defensa, del otro yo he anulado como 8 licitaciones. Pero en defensa siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque hay tareas o adquisiciones que tienen 4, 5, 6 años y no se puede adquirir. No se puede mandar un motor a reparar, pero es posible que el Perú mande motores de aviones a reparar al extranjero. Bueno, sobre el tema de la última información que está saliendo respecto a lo que tiene que ver con Artemio, se ha mencionado que ha habido una incursión en Papaplaya, ¿no es cierto? Acaban de desmentirla. Así es. Acaban de desmentirla. Hay eso no contradicciones. queda- hay También es contradicciones, terrorismo eso es lo que- blanco, eso también es es lo que quería terrorismo de saber. otro tipo, gente que no está Antesana de ha dicho que acuerdo. sí, hubo la incursión. Antesana dice que sí, ha Montúfar salido el dice que no. ministro a decir que no, el director de la Pero policía puede- que decir es que no. posible que haya algunos zarpazos de esta naturaleza. Han habido para, pintas. para decir, todavía seguimos teniendo presencia. Estamos aquí. Por eso digo yo que la acción de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales deben ser igual de intensas que Así es. ante la escritura. No podemos bajar la guardia, no podemos ser triunfalistas, debemos consolidar lo que acabamos de hacer. Se ha capturado al líder, pero ahí no acabó la fiesta. ¿Es este un triunfo del gobierno del presidente Humala, Corina Salgado? Es un triunfo Hay que del reconocer. Estado, hay que reconocer también de la decisión política del presidente Humala. Yo no quiero de aquí desmerecer a nadie, pero esto es también todo un trabajo coordinado que viene la policía tratando de recuperar después de que fueron anuladas sus bases antisubversivas, después de que se destruyó todo el sistema de inteligencia. Aquí se tiene que recuperar todo un sistema integrado que me pareció bien, que nuevamente lo han vuelto a integrar para que cada armada no camine por su lado, sino se integre toda la información y pueda hacerse realmente un trabajo efectivo. Pero también hay que hacer el trabajo de la presencia de Estado con servicios Total. básicos, carreteras, inversiones de proyectos a través de los municipios y de las regiones. Aquí alguien que está pasando piola son los presidentes regionales. Los presidentes regionales tienen que invertir, tienen que hacer trabajo. Esto no es solamente del gobierno central. Los gobiernos regionales manejan ahora gran parte del presupuesto, es su propia responsabilidad combatir el narcotráfico y hacer proyectos. Por ejemplo, en este caso la región San Martín tiene un buen presidente regional. Yo creo que va a ser una gran tarea, si tiene el apoyo del gobierno central,
el presidente regional, Villanueva, va a tener un rol espectacular. Yo creo que él se lo puede hacer, tiene capacidad de gestión, planificación, y el éxito que ha tenido San Martín en los últimos años. Congresista Salgado, hay algunas personas que ya salieron y mencionaron que se puede hacer estos operativos en Estado de Derecho, criticando obviamente la época del fujimorismo. No, yo creo que también tienen que recordar que ahí por eso está Abimael Guzmán encerrado, vivito. Ahí están los otros, Morote, están, ya ni me acuerdo ya tantos nombres de terroristas, antes me los tenía yo en una larga lista, son más de 20 líderes que están en cárcel. Nunca hubo una política genocida, nunca. Pero hubo guerra sucia por parte del fujimorismo. Del Ahí fujimorismo, está Colina, no ahí está Barrio Salto. ¿No? De algunos funcionarios, durante el fujimorismo. en algunos casos, pero no en términos generales, la política de pacificación fue un éxito, por lo cual nosotros podemos estar sentados aquí. Claro. La inversión se ha consolidado. Fue a Fujimori diciendo, yo a Colina lo responsabilizo de esto, de esta masacre, y nunca lo hizo. Más bien ascensos, más bien... Amnistía, ¿no? Una coyuntura, Carlos, una coyuntura más difícil. Pero no se puede avalar el terrorismo de Estado. No podemos avalar de ninguna manera, pero no hubo terrorismo de Estado. Nosotros ¿Y qué fue Colina? Iniciamos un proceso de pacificación, Carlos, con una nueva estrategia, y ahí te lo puede decir un miembro de las Fuerzas Armadas, donde se les cambió todo este trabajo que tenían de incursión a ciegas en las poblaciones en los 80s, y en los 90s entraron con un trabajo compartido con las comunidades. Pero no es el único estilo, los ronderos y las defensas ciudadanas, y la presencia de Estado. Que hubieron algunos errores, sí, era otra coyuntura, sí, excesos, la Comisión de la Verdad comete un gran error al decir que el Estado actuó sistemáticamente para violar los derechos humanos. En algunos lugares y momentos. Eso es falso. General Mora, en algunos lugares y momentos. Que hay algunos excesos. En algunos lugares y momentos. Por ejemplo, entre los años 80 y 85 hubo acción sistemática de violación de los derechos humanos, General Mora, y eso tiene que reconocer todo el mundo. Hemos criticado todos aquellos masacres que hemos visto, la de Sendero y todas. Nadie puede avalar Barrios Altos. ¿Quién va a avalar Colina? Nadie lo avala. Pero de ahí a colegir que todos actuamos y salimos a la cancha, es decir, maten a cualquiera, arrasen a cualquiera, no interroguen a nadie. Y a Comarca. De 70.000 muertos, ¿cuántos son? En los 80, por eso así te fuera digo, uno, Carlos, general, ¿eh? Por supuesto que así fuera uno, pero no es porque la vida de uno también es valiosa, por muy campesino que hablante que sea. Pero no es política del Estado. En los 80s, que donde hubieron un mayor número de poblaciones sacrificadas, lamentablemente, fue porque casualmente el terrorismo de Sendero Luminosa y el MRTA incursionaron con tal fuerza que agarraron con las manos vacías a nuestras Fuerzas Armadas y policiales. No sabían a quién se enfrentaban. Y yo con esto no quiero justificar las miles de muertes que han habido, pero se fueron a combatir inclusive con zapatos de lima, y tú veías que los zapatos en la sierra se te salen por el barro inmediatamente. Entonces, no, el poder político más abdicó en sus Fuerzas Armadas la responsabilidad de esa lucha, eso también hay que decirlo, y lo dice la Comisión de la Verdad. Consideraciones con los terroristas. Eso es la Comisión de la Verdad. Y no hay consideraciones para las Fuerzas Armadas y policiales. Por favor, mucho sesgo en algunas tú has dado amnistía y perdón a los terroristas y han salido a través de sendas comisiones gente que dijo que se había equivocado. ¿Y por qué nosotros no podemos ser lo suficientemente honestos y decir, mandamos en defensa de todos nosotros y del Estado a policías y a militares que no sabían a qué se enfrentaban? En algunos casos yo sé que se llegaron a enloquecer. Se llegaron a enloquecer y es gente que hasta ahorita está con tratamiento psiquiátrico. No lo dudo. Y entonces, ¿por qué tú vas a ser mucho más fuerte decir el Estado genocida? No, pues, tú mandaste a muchachos que no hubieran sido tus hijos, hable con la población de Putis y le van a contar, hable con la población de Ajomarca y le van a contar. Todavía hay muchas heridas, sin duda. Hay muchas heridas, y yo creo en esto que nosotros debemos ser mucho más condescendientes con quienes nos fueron a defender y no contra quienes nos fueron a atacar como los terroristas. Nos fueron a defender, no debieron vulnerar derechos de ciudadanos indefensos. Son muchachos que no se sabían ni siquiera qué se enfrentaban. Y otra cosa, ¿no? Se olvida mucho que fuimos a esta guerra, a esta lucha, en gobiernos democráticos.
Nosotros no fuimos porque Mayor motivo, entonces, general Mora. ¿Tú crees que queríamos ir nosotros? Mayor motivo para que las Fuerzas Armadas fueran el brazo legal, ¿no es cierto? Entonces, sí, salimos Sin a embargo, pelear, a Belaúnde y a Alan cuidando. García les dijeron genocidas, En ni la que Comisión de atentaron la contra Verdad los se le derechos. dijo. No les dicen. En la Comisión de la Verdad El único acusado es señalan las Fujimori. responsabilidades políticas Cuando durísimas hubieron de esos gobiernos. menores responsabilidades, sin embargo, el único acusado es Tiene usted Fujimori que leer por el todo informe de la odio. comisión. Yo lo he ¿no? leído. Pero Yo he leído. ahí está la responsabilidad política del gobierno de Belaúnde del ¿Sabe gobierno de cuál es el García. problema de la comisión, del informe de la Comisión de la Verdad? Que ha sido escrito por diferentes personas y en diferentes tramos hay cosas muy bien hechas y en otras hay una concepciones completamente equivocadas que nos han hecho ahora atender casualmente a un Movadef, Nos tenemos que a ir. un Movadef que quiere ser partido Gracias político por y eso todo, no lo gracias vamos a por hacer. Muchas Gracias heridas por haber todavía, venido. muchas heridas, Gracias. pero bueno, muchas heridas. Pero todos muchas- puntos contra el terrorismo. Muy bien, Totalmente eso de sí, acuerdo. puntos Puntos contra el terrorismo. Muy bien, ahora Gracias. sí se nos acabó el tiempo, los tenemos que dejar. Estábamos conversando con Luz Salgado, congresista de Fuerza 2011, y Daniel Mora, congresista de Perú Posible, sobre el caso